líder acepte y proponga el error como parte del proceso por el cual vamos a transitar, como algo importante para el aprendizaje, que logre reacomodar todas esas piezas en las cuales inicialmente el error era un defecto, algo que hay que combatir, vas a incorporar el error como algo habitual. Y es contracultural, porque el error es algo que está mal. Entonces, si yo tengo un proceso eficiente, limito el error al punto de eliminarlo. Una cosa es mucho más eficiente cuando no comete ningún error. Y me quiero meter con la empresa en un proceso en el que el error pase a ser hasta fuente de información, en términos de aprendizaje y capacidad de buscar nuevos niveles de eficiencia. Cuando uno habla de velocidad está hablando de tiempo. Y el tiempo no es el punto relevante en todo esto, es la profundidad del cambio. Yo creo que si nos detenemos en que los cambios suceden rápidamente y la empresa se tiene que adaptar a esa velocidad, vamos a estar metiendo con suerte y con éxito cambios adaptativos, pero nos vamos a estar tal vez privando de un mundo de posibilidades. Mi empresa podría generar más valor que otras, y no solamente generar más valor que otras porque es mejor, sino porque está haciendo cosas diferentes que a los otros les va a costar mucho desarrollarla. A mí también, o sea, yo soy la que primero lo construye, me va a costar mucho construir. Y entonces le tiré este tema que es mirá, quiero generar contenido porque me doy cuenta que hay un cambio, digamos, un momento de cambio a nivel general en la comunidad, por decirlo de alguna manera, no me sale de otra. El escenario en el cual se mueven las empresas está en una plataforma de cambio. Ese cambio tiene que ver con dos cosas, que es lo que venimos charlando, con la tecnología disponible, le hace inteligencia artificial, le hace manejo de gran cantidad de datos, y también tiene que ver con un cambio cultural que es la irrupción de los nativos digitales como vos, que la irrupción de gente que creció sin usar el manual, la irrupción, decía, en la fuerza laboral y la creciente participación. Entonces, pautas culturales distintas, tecnología distinta, es un escenario de cambio permanente en el cual la empresa va a encontrar, que es lo que venimos charlando, ¿no? En la cual la empresa va a encontrar un escenario de posibilidades totalmente diferente. Y en esto, como suelo decirlo, es el desafío de tener, para cada empresa, de tener una diferenciación competitiva que le permita no solamente hacer lo mismo que el resto de las empresas, pero en forma más eficiente, con lo cual yo obtengo más ganancias y puedo progresar más, sino también una diferenciación competitiva en términos de hacer cosas diferentes. No solamente de ser mejor competidor, sino también de hacer cosas diferentes. Y, y ese hacer cosas diferentes, dada la tecnología, dado la posibilidad del uso de una fuerza laboral joven que tenga nuevos criterios y que son, te permite tal vez generar, digamos, un cambio más duradero en el tiempo. Un cambio. ¿Qué pasa? No, nada, dale. Que se me mezclaron todas las cosas. Pará, ya te lo voy a hacer limpiar, pero dale, decime. Bien. Entonces, con todo ese bodoque, digo, bueno, pero ¿qué hace la empresa? Y el hacer lo relacioné con accionar palancas. Me imaginé eso, me imaginé que la persona que hace los cambios tiene acá una palanca para cambios que representen beneficios en términos de eficiencia, es decir, cómo hacer mejor las cosas que se vienen haciendo, dada la tecnología, dada la gente con la que cuento, puedo hacer mejor esto, Ujú. entonces son unas palancas que yo acciono esto, Buena acciono lo otro, figura, dale. y acciono otras palancas que me permiten hacer cosas disruptivas. Che, también puedo cambiar de vía y puedo empezar a guiar este mismo tren, en vez de que vaya a Buenos Aires, por decir algo, que vaya a Córdoba ahora. ¿Por qué? Y porque si yo hago así, la vía va para allá ahora, y tal vez yendo a Córdoba encuentro otro nuevo escenario. Y bueno, ese accionar palancas es de lo que se trata en realidad la propuesta. Es decir, che, ¿qué tenemos que hacer para generar esos cambios? Por un lado en eficiencia y por otro lado también disruptivos, ¿no? Yo creo y tengo íntima convicción de que los cambios disruptivos son los que realmente deben interesar a la empresa, pero es el meterse en la cueva desconocida y a ver a dónde termina, digamos, dónde se encuentra el final del túnel más que de la cueva, ¿no? O sea, por querer innovar te expones a la ineficiencia de la estructura. Bien, o sea, es que estaba pensando, digo,
la innovación tiene, tiene una componente necesaria que es la prueba y error. Ujú, Entonces vos vas a incorporar el error como algo habitual y es contracultural porque el error es algo que está mal. Entonces, si yo tengo un proceso eficiente, limito el error al punto de eliminarlo. Una cosa es mucho más eficiente cuando no comete ningún error. Y me quiero meter con la, digamos, con la empresa en un proceso en el que el error pase a ser hasta fuente de información. No sé si necesario, pero sí bueno en términos de aprendizaje y capacidad de buscar nuevos niveles de eficiencia. Y eso en la cabeza, imagínate a alguien que tiene la excelencia como el paradigma de lo que quiero lograr. Yo quiero que mi empresa se maneje en todos los niveles a nivel de excelencia. La palabra error casi la tiene eliminada de su cerebro. ujú. Y ahora le estamos diciendo, por favor, lidera un proceso en el cual el error sea bienvenido en términos de capacidad de aprendizaje. No deseado como error, pero sí bienvenido. Y eso es un cambio en la cabeza del líder o de los líderes muy importante. Pero en todo esto que es el cambio de época, digamos, en todo esto que es el nuevo paradigma de empresa, creo que es un punto muy, muy importante. Ahora, ¿cómo lograrlo? Y no sé, pero alguien que ponga las manos sobre las palancas de los cambios que pueden llegar a producir cambios disruptivos, va a estar poniendo las manos sobre las palancas que habiliten el error como parte del proceso de ahora en más. Sí, agregando lo que vos decís, digamos, también se entiende por qué hasta acá fue así. Quizás en este último tiempo, periodo, vos podías armar algo y sostenerlo así como iba durante 10 años, 8 años. Y lo que vos estás diciendo, che, el cambio es cada vez más rápido, entonces no existe proponer eh, procesos que no sean testeados constantemente, porque justamente el cambio es cada vez mayor. En realidad, sí, es mayor y a una mayor velocidad. Ahí dijiste algo que te juro que lo estuve pensando, digo, el tiempo, el tiempo, cuando uno habla de velocidad está hablando de tiempo. Eh, y el tiempo no es el punto relevante en todo esto, es la profundidad del cambio, no la velocidad del cambio, es la profundidad. Yo creo que si nos detenemos en que los cambios suceden rápidamente y la empresa se tiene que adaptar a esa velocidad, vamos a estar metiendo con suerte y con éxito cambios adaptativos. Nos vamos a adaptar a que las cosas eh, sucedan más rápidamente en el tiempo, pero nos vamos a estar tal vez privando de un mundo de posibilidades que está haciendo lo que decíamos cambios disruptivos, ¿no? Y que ahí se va a medir no tanto en tiempo como en profundidad. O sea, qué tan profundo es este cambio que ahora en vez de hacer tales cosas hacemos tales otras y esto genera más valor para la empresa. Sí, digamos, te escucho hablar y hablas de disrupción. A ver, si te vas para atrás, es como que desde el año 2000 que veías más o menos una tendencia alcista, no, más o menos no, una clara tendencia alcista hacia la digitalización de las cosas hasta que llegó un momento que dijiste, che, o me digitalizo o me digitalizo. Necesito tener herramientas para manejarme, o sea, tengo que saber pasar archivos, tengo que saber resolver, tengo que tener una página web, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eh, en su momento, hacer esos cambios en el 2000, no había nadie que te enseñe. Por lo tanto, a lo que quiero ir es, che, hacer eso hoy que estás proponiendo va a costar mucho tiempo y esfuerzo y error. Entonces, es normal que se lo quiera esquivar y, digamos, yo comparto con vos en que tenés eficiencias que puedas lograr desde los aspectos técnicos, desde sumar una nueva habilidad, em, como mejoras relativamente pequeñas en los procesos que vos ya estás ejecutando. Por ejemplo, sumar una más habilidad financiera para estructurar mejor la deuda de la empresa. Ahora, hay algo indiscutible que cuando hay algo que atraviesa todas las profesiones, todos los quehaceres, y es como que no hay mucho para pensar, ¿no? Digamos, no puedes darte el lujo de no meterte, como en su momento fue Internet. eh, El el, inicio de la revolución industrial. Ponete ahí. todavía no lo es la blockchain, pero
lo va a hacer en la medida que haya adopción, que es por lo que siempre estamos hablando, por el tema más que nada de inteligencia artificial, que es que vos lo estás diciendo. Así que sí, y hoy estás viendo cambios considerablemente notables. Así que sí, comparto por ese lado, pero no quiero interrumpirte por donde ibas. Digamos, dijiste, hay cambios que pueden ir mejorando los procesos que hoy ya tenés, pero tenés una disrupción por este otro lado. Vos estás diciendo, che, para mí lo realmente importante para la empresa es esto otro, la disrupción, como fue la revolución industrial en su momento y como lo creo que es ahora. Dentro del concepto de diferenciación competitiva, tener habilidades que te diferencien en tu capacidad para competir por un mercado y que te hagan ser el ganador, me parece que esto es de siempre, ¿no? De siempre fue así. Hoy tenés en el uso de la tecnología y en el uso de un recurso que es el capital humano, que viene reseteado con pautas culturales diferentes, tenés la posibilidad de construir un valor al que es muy difícil llegar y eso precisamente constituye las barreras de entrada para los que queden del otro lado, ¿no? Entonces, claro que es difícil. Es mucho más fácil en nuestro gremio, es mucho más fácil alquilar un campo, contratar una serie de contratistas rurales, un ingeniero y decir siembro, que montar una empresa que sea capaz de sostener eso en el tiempo, que tenga toda una estructura de recuperación de información, gestión de sus propias estadísticas, capacidad de manejar el valor de los cereales con criterios de arbitraje mucho más amplios que simplemente lo vendí lo más caro posible. Bueno, todo eso. Sin dudas, una cosa y la otra operan diferente. Es mucho más fácil competirle a la empresa que simplemente tiene un contrato de alquiler, porque yo consigo un contrato de alquiler y estoy en las mismas condiciones que ella. Es cuestión de 5 minutos. En cambio, ir a competir contra una empresa totalmente organizada y con acotado nivel de riesgo, etcétera, que por ahí eh, justifica el que estemos pensando ahora en lo mismo, como que puede llegar a haber un salto, y hay un salto en la construcción de nuevas estructuras que capitalicen todo esto y que me permitan a mí diferenciarme competitivamente. Mi empresa podría generar más valor que otras y no solamente generar más valor que otras porque es mejor, sino porque está haciendo cosas diferentes que a los otros les va a costar mucho desarrollarla. A mí también, o sea, yo soy la que primero lo construye, me va a costar mucho construir nuevos procesos. El otro día estábamos viendo un videito en el cual una empresa eh, de celulares, Xiaomi, Ujú. eh, tiene una fábrica de celulares capaz de producir un celular por minuto, no sé, no me acuerdo la unidad, y que está totalmente oscuro. No hay ninguna parte del proceso de construcción de ese celular en el que participe un humano. De hecho, lo impresionante del video es que está oscura la fábrica porque no hace falta luz y no hay Sí, nadie. estaban en el subsuelo. Bien, yo pensaba que bueno, se puede hacer y a la par, qué cantidad de procesos que hubo que definir, redefinir, reescribir. Esto funciona diferente que el resto. Entonces hay que escribir todos esos procesos. No sé si el término es escribir, pero sí definirlos. Las máquinas se tienen que enterar de qué es. O sea, el robot que pone el tornillito acá arriba se tiene que enterar que a él le toca ahora poner el tornillito y la otra que está después tiene que enterarse que ya está puesto el tornillito, con lo cual puede agregarle tal otra cosita o soldar un pedazo, no sé. Todo eso lo traigo yo, digamos, desde esa figura super futurista que mostraba el videito, la traigo a la empresa agro y digo, hay un montón de cosas que vamos a hacer diferentes. Y sí, va a haber que sentarse, escribirlas, pero el que lo haga y que logre capitalizar a favor de mayor eficiencia, de mayor capacidad de generar productos con más valor, el que logre capitalizar eso va a tener una diferencia que va a ser muy difícil también para los competidores. Entonces, me parece que no sé cómo decirlo, pero es una invitación, es una posibilidad que tal vez antes no había, que hace 10 años atrás no teníamos esa posibilidad de diferenciarnos tanto
por hacer cosas diferentes. ¿Qué podíamos hacer? Y sembremos chía, decía uno, sembremos garbanzo, decía otro. Y sí, son todas posibilidades, pero no te distinguen tanto. O sea, vos podés ganar un año, te fue Sí, bien, al otro año están todo el mundo haciéndolo y se pudrió el negocio. Y entonces yo creo que podemos eh, entrar en otra etapa en la cual la diferenciación competitiva eh, genere espacios de, como dicen en los libros, que genere océanos azules con una temporalidad un poco mayor que lo que últimamente veníamos viviendo. Hay un cambio tecnológico, le aplico a una empresa un año, le va bien, al otro año todo el mundo lo está haciendo. ujú, bien, Ahora, ahora, claro que es difícil. Ahora, claro que el error participa de todo esto. Y sí, pero si yo no lo hago, tal vez lo esté haciendo otra empresa. Entonces, ¿de qué lado del muro voy a quedar? Cuando yo quede del lado de las empresas que no instrumentó determinados cambios, que no se le ocurrieron, que no los pudo llevar adelante, y haya una empresa competidora que sí lo esté haciendo, posiblemente me coma 10 años de ventaja. sí. Te iba a decir que, digo, yendo a cosas más concretas y que ya venimos hablando, porque dicho así está muy, muy por los aires y como para bajarlo un Sí, poquito. a mí me cuesta mucho bajarlo, ¿no? Eh, la otra vez veníamos hablando de cómo empezar a implementar estas cosas. Normalmente lo bajamos más aplicado a IA, em, pero yo te contaba, la otra vez te contaba de cómo preparé estadística y que una de las cosas que te decía es, esta herramienta tiene una curva de aprendizaje mucho más corta que la mía. El primer ejercicio lo hace mal, el segundo más o menos y el tercero ya lo hace bien. ¿Y yo cuánto tiempo me va a tardar aprender eso? 10 ejercicios, por así decirlo. Bueno, ok, entonces yo puedo empezar a aprender cosas que no necesariamente sé y que como empresa ya puedo empezar a dar soluciones ante el Genial. mercado. Punto número 2, que también veníamos hablando. ¿Qué estoy haciendo yo? Eh, Todo esto de los podcasts que vamos hablando, viste que en YouTube le podés sacar la transcripción del texto. Sí, Una vez que vos tenés la transcripción del texto, tenés data, tenés información. Y después te empezás a preguntar, che, ¿qué puedo hacer yo con esto? Por ejemplo, em, yo a partir de todo esto que vamos hablando, eh, puedo empezar a decir, che, mira, es esto lo que yo tengo en la cabeza. Y estoy pensando en armar un negocio así, así y así. Entonces, yo ya puedo empezar a tener paredes con el GPT o con inteligencia artificial como para armar algo más personalizado de lo que yo estoy haciendo. Concretamente, ¿qué estoy haciendo yo en esto de la generación de contenido? Yo, por ejemplo, tengo un texto a optimizar o a editar y el ya editado. Voy sumando 10, 100 de esos textos para que entienda cómo yo voy editando, yo o un tercero. Y ya cuando empiezo a tener volumen de información, eh, ya puedo aprender en cómo yo lo hago y no tengo que seguir ejecutando yo esa tarea. Simplemente tengo que comprobar que esté bien. O sea, en la medida que vaya entrenando más, más, más y más, y cada vez empieza a aparecer a como yo lo hago. Y yo te estoy diciendo que en las materias de la Facu está bien, porque ya tuvo una capacidad, o sea, tuvo un proceso de aprendizaje muy jodido antes, que es, che, ya te dije, hay millones y millones de páginas del tema de matemática, pero bueno, le tiré 3 ejercicios y ya pudo aprender. Si yo le tiro 100 de esto otro, y seguramente me devuelva un muy buen resultado, que esto ya lo estaba hablando con vos. Así que para mí, la que te dije de, che, a mí me encantaría tener un micrófono y una cámara acá en el pecho, que vaya registrando todo. Yo tengo un GPT que me ayuda a armar las estructuras de otros GPTs y otro GPT que me ayude a optimizar todos mis procesos automatizados con GPTs. Por ejemplo, yo lo que te dije, che, quiero poder grabar todo lo que voy diciendo, que eso se baje un GPT que me clasifique la información y que después haya otro GPT que le mande a los distintos GPTs la información necesaria para ejecutar las tareas que tengan que ejecutar. Como por ejemplo, a partir de este podcast, que directamente lo tenga un GPT que me clasifique la data y que se lo dé al GPT que se encarga de armar un post en LinkedIn. O que dije, uy, me olvidé de ir a la farmacia y que directamente ya me aparezca en el calendario. Che, en 3 horas tenés que ir a la farmacia. Entonces, esto va a tender a que se generen automatizaciones y vayan corriendo las cosas en segundo plano y que vos a partir de hablar
por ejemplo, ya salieron auriculares con inteligencia artificial que vos, digamos, vas hablando con el auricular y te va respondiendo. No necesitas tener un celular, una computadora. Entonces, si eso lo tenés conectado a un software como Zapier, que lo que hace es conectarte GPT con mail, GPT con tal cosa, eh, che, ya se pueden ejecutar tareas sin que yo le tenga que necesariamente dar una orden directa, sino que yo a partir de hablar con vos, esto ya entienda qué es lo que tiene que hacer. Bien, vos me estás diciendo, existe una tecnología, esto es lo que yo te escucho, existe la tecnología y cada vez la encuentro más cercana a cosas de mi vida cotidiana. Por ejemplo, existe una tecnología que me está ayudando a hacer de mi proceso de estudio un proceso mucho más eficiente en el que yo aprendo mucho más rápidamente porque en sí el proceso de aprendizaje se acortó un montón y estoy aprendiendo distinto, pero estoy aprendiendo mucho. Bien. De paso, Sí, y solo veo estoy que... usando GPT porque, llevándolo al caso de la facultad, yo le podría agregar cosas que sacó la empresa Nvidia, que por ejemplo lo que hacen es que si vos estás mirando con los ojos para allá, que directamente te lo enfoca la cámara. Entonces yo podría estar rindiendo el examen directamente mirando una hoja de papel, pero que me esté mirando a la cámara. Entonces el profesor nunca se va a dar cuenta que yo me estoy copiando de. Y por otro lado, si quiero la puedo rendir en otro idioma, porque existen tecnologías de lip sync o sincronización de labios en el que yo puedo estar hablando con un cliente en otro mercado. bien, O bueno, sea, yo estoy yendo a lo llano, al GPT. bien, vamos a decir, el enfoque de cómo facilitar, digamos, cómo utilizar para una inteligencia artificial o recursos dentro del mundo de inteligencia artificial para que el profesor no se dé cuenta que vos estás leyendo una hoja, no sería el lado más positivo del uso, sino que eso te abre la cabeza para múltiples posibilidades de uso de esa tecnología que realmente generen valor y no que esquive una responsabilidad que es la de estudiar. Ujú. Este, volviendo, yo te escucho y me sale decir, bueno, confirmamos hasta el hartazgo de que existe una tecnología que nos deslumbra por su capacidad, por su velocidad, por lo que potencia el cerebro, o sea, nos deslumbra. Pero lo tengo que, a esa tecnología es el soporte para decir, esto habilita una era de cambios a nivel de empresa. Entonces lo tengo que bajar a la empresa. Super confirmar que la tecnología es buena, ya para mí no tiene gollete. Ya está. Che, la tecnología es buenísima. Y la capacidad de sorprendernos, mira, por lo visto, ya es increíble. Y lo que le falta todavía, ni me lo imagino. Entonces, ahora, ¿cómo lo bajo? ¿Cómo hago para llevarlo a la empresa y que eso, que es un wow, mira vos, pase a ser valor? Y Bueno, dentro del valor, que pase a ser más que valor, que pase a ser una herramienta de diferenciación competitiva que a mí me permita que mi empresa genere valor de una forma tal que otras no lo puedan hacer y entonces mi empresa salga favorecida. bien. Que eso tiene un aporte también a nivel comunitario. Yo creo que eso va a aportar valor, va a aportar valor a toda la comunidad. No se trata de concentración solamente, se trata de desafío. Punto número uno, que esto ya lo hablamos un par de veces. Si todavía no entendés qué es lo que puedo hacer con esto, lo que sí te dije es, che, empecemos a laburar en estructurar la información que tenemos. Primero tener información. Por ejemplo, esto que estamos grabando es información porque yo después puedo transcribirlo a texto. ¿Por qué? ¿Por qué lo transcribo a texto? Y porque todavía no tenemos IA. O sí, pero no está tan accesible al mercado la IA que te analice directamente un video y que a partir de, digamos, hoy, ¿por qué? Porque el texto es lo más simple de todo. Pero ya ir grabando y documentando todo, ya es un gran avance para que cuando sepas qué es lo que querés hacer, tengas con qué hacerlo, puedas personalizar las cosas. Si no tenés información, va a ser más complicado en el momento que te des cuenta qué es lo que se puede hacer, porque lo que más vale son los datos, digamos. Em, y después, cuando tenés la información, che, empecemos a testear. O sea, una de las cosas que yo te decía es, che, no laburemos más en ir ejecutando las tareas del día a día que estamos ejecutando. Usemos parte del tiempo para eso, pero eh,
digamos que hay que tener la llamita, por así decirlo, te tiene que picar el querer resolverlo a través de esto para que esto, que es IA de lo que estamos hablando, que con lo que yo estoy metido, pero puede ser con otras cosas, em, ya lo empieza a resolver por vos, porque tiene capacidad de aprendizaje y lo hace rápidamente y te puede, digamos, te puede reemplazar rápidamente, o por lo menos una gran parte de la tarea que vos estás realizando, para que te puedas eficientizar. Sí, sí, y claramente, a pesar de que suene medio No a sé, querer te juro, acomodarla, yo mm, termino de grabar esto, me voy y a los 15 días ya no me acuerdo de lo que hablé y digo, ok, tengo que armar los títulos, miniaturas y las descripciones para el video de YouTube o para los posts de LinkedIn o para lo que sea. No me acuerdo qué era. Entonces, directamente transcribo el texto, que es un botón de YouTube, te lo bajás, se lo paso a ChatGPT y ya me armé un GPT que sí, 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 eh, o sea, ya lo estructuré, ya sé más o menos qué forma quiero que le dé. Entonces ya no necesito volver a revisar todo. eh, bueno, bien. Hay industrias, ya esto lo hablamos también, hay industrias que ya tienen incorporado este cambio o esta disponibilidad de la tecnología, la tienen incorporada en su quehacer. Y la generación de contenidos es una. ujú, Es una industria que está aprovechando a dos manos todo lo que va saliendo, lo incorpora porque reduce tiempos en forma increíble, reduce cabeza en forma increíble y la libera, más que reduce, la libera para otras actividades más creativas. Yo lo vivo cotidianamente a todo esto y te digo, claro, claro, pero hay otras industrias que no la ven, digámoslo al modo argentino, que no la están viendo y que no es tan fácil porque los procesos son más complicados, la generación de valor no tiene que ver con el mismo tipo de procesos que tal vez la generación de valor en el proceso de generación de contenidos necesita. Tal vez una industria que hace cosas, una industria que produce un producto agropecuario necesita una cantidad de procesos que todo esto se le complica un poco más y que tal vez piensa, pero por hacer una cosa con inteligencia artificial, ¿qué gano? Acá el problema, el nudo está en otro lado. La empresa agro pasa por otro lado. Luego, estaba pensando y se me vino esta imagen a la cabeza. Yo dije, bueno, a ver, esto sería como una cantidad de gente que va caminando por la ladera de una montaña cuesta abajo, hacia el valle. ¿No? Y de pronto se escucha el ruido de una gran piedra que viene rodando. ujú. La gente se da vuelta y efectivamente allá a lo lejos ve una piedra que viene rodando. Algunos se miran y dicen, la probabilidad de que la piedra pase justo por acá es mínima y siguen caminando. Quizás la piedra los pase por encima y ni se enteren, porque van a seguir caminando, total, por acá no pasa. Otro grupo de gente puede decir, hagamos algo a favor de esta situación. Y ponerle, habrá algunos que se les ocurre la brillante idea de hacer un gran pozo, digamos, entre ellos y la piedra, un gran pozo que, si la piedra va a pasar por ahí, caiga en el pozo y se detenga. Entonces ya no siga girando la piedra y no les pase nada y ellos puedan seguir su camino tranquilitos. Otros con una inventiva diferente y tal vez más generoso dicen, no, vamos a idear un explosivo que si la piedra pasa por ahí, explota, rompe la piedra en mil pedazos y ya ni para mí ni para nadie va a ser un problema y seguiremos todo nuestro camino hacia el valle. Y otro grupo dice, pará, hagamos una cosa, montémonos sobre la piedra, generemos un mecanismo para podernos montar sobre la piedra y empezamos a andar cuesta abajo hacia el valle con la piedra. De esa forma vamos a llegar mucho más rápido que caminando. Son todas actitudes distintas, válidas, y yo creo que hoy por hoy esa piedra que es digamos, la innovación, el cambio, lo que la tecnología nos propone, todas las nuevas pautas culturales, es momento de decir, ¿y si la subo? Como empresario me preguntaría, ¿cómo hago para que mi gente se quiera subir a la piedra? Digamos, ¿cómo alineo los incentivos? Eh, Porque, por ejemplo, yo lo veo en mí y yo laburo con gente, pero soy yo el que está empujando esto, Y sí, no ellos. ¿sí? Ahora, bueno, pero es porque no están alineados los incentivos para que ellos lo hagan. Porque si alinean los incentivos, lo van a hacer. Si, digamos, si ganan plata por hacer eso, y
lo van a querer hacer, van a querer buscar. Eh, ¿Con qué inspira el líder? sí, sí, dije plata por decir, pero eh, digamos, si está empujando vos solo, te va a llevar muchísimo más tiempo que si todo el equipito está empujando. Eso. Una vez había visto un flaco, un yankee, que le dijo, bueno muchachos, esta semana se van a dedicar pura y exclusivamente a reemplazarse con inteligencia artificial. ¿A qué llegó? No sé, pero es una iniciativa de... eh, y como dueño de negocio, y más incluso si es grande la empresa, me estaría preguntando, che, ¿cómo hago para que estos muchachos se quieran reemplazar con esto? Y que no sea un miedo de, uy, me va a reemplazar y voy a hacer todo lo que sea para resistirla, porque nos perjudica a todos. Yo creo que no hay recetas. Sí identifico que el liderazgo es el puntapié inicial. Eh, Hay alguien que toma la decisión de bancarse la que venga, que tiene una visión de a dónde, una visión más o menos clara, ni siquiera clara, clara, una visión más o menos clara de hacia dónde va la empresa quizás, o el movimiento general, o hacia dónde va la agroempresa, hacia dónde va el mundo de posibilidades que de aquí a X años voy a encontrarme, tiene esa visión y la empuja y hace que las cosas sucedan, inspira a sus seguidores, inspira a su equipo. La verdad es que me parece que ese es el factor clave y siempre se me viene a la cabeza la imagen de la entrevista a Ringo Bonavena. ¿Cómo eso? Hay una célebre entrevista a nuestro boxeador de peso completo, Ringo Bonavena, en el cual Ringo dice, sí, yo tengo muy buen equipo, muy buenos directores técnicos, tengo sparring, tengo gente que me ayuda, pero en el momento importante, toca la campana, se van todos del ring, hasta el banquito se llevan y te dejan a vos solo peleando, y las piñas me las como yo. Ujú. Y esa figura que puesta en su boca es muy gracioso porque él era un personaje muy gracioso también, es así tal cual. Yo te puedo decir mil cosas, desde acá, desde el micrófono te puedo decir mil cosas, pero vos sos el líder, sos el líder de una empresa y la verdad es que estás solo en eso. Y tal vez sea ingrato ser líder. No creo que liderar estos procesos sea una cuestión de qué lindo. Tengo la vocación de ser líder, tengo la vocación y me encantaría llegar a ser líder. En general, te diría que no es tan gratificante. Es simplemente tener una visión y empujarla. Ahora, hace poco hablaba con el líder de una empresa con la cual me identifico plenamente y creo que por ahí pasa, las dudas. Estás solo en el ring y te están tirando puñetes y vos decís, ¿por qué estoy acá? Están todos viviendo de mí y están todos afuera del ring y el que se come los puñetes soy yo. Sí, es cierto. El que gana también sos vos y el que en definitiva logra o puede tener logros también sos vos y tu equipo y se comparten equipo. En época de Olimpiadas estamos viendo mucho de todas estas cosas, del equipo, pero vuelvo a lo que estaba intentando subrayar, que vos dijiste lo del liderazgo, es así, el liderazgo es fundamental. Y el que el líder acepte, decía al principio, que el líder acepte y proponga el error como parte del proceso por el cual vamos a transitar, como algo que no es nefasto, sino que es importante para el aprendizaje, que logre reacomodar todas esas piezas en las cuales inicialmente el error era un defecto, algo que hay que combatir, y que la reacomode y que diga, una vez que aparezca el error, vamos a aprender todos de esto, y lo logre guiar, logre que el equipo atraviese. Por eso me parece fundamental. Por eso, si bien todo esto es tecnología, las tecnologías son las herramientas, no son el core. Eh, el tema es que ahora vos decís, tengo una visión que quizás antes era casi imposible de lograr, y vos decís, che, puede ser que no sea imposible de lograr. Si utilizo estas herramientas, si aprendo a usarlas y las utilizo bien, quizás logre unos avances tan importantes que en términos de la empresa me diferencien y en términos de la comunidad se beneficie. El destino es ese. Hace 1 o 2 días estaba leyendo un artículo en un diario comercial de aquí, de Argentina, y, y un estudio de abogados estaba presentando una nueva propuesta a la comunidad en la cual
la elaboración de contratos la hace el cliente. O sea, le ponen a su servicio que el cliente pueda hacer su propio contrato. Ellos ya no se ocupan de escribir los contratos, sino que ellos se ocupan de asesorarte y guiarte en todas las, digamos, derivaciones del contrato, pero no destinan esfuerzo en esto. Y cuántas veces lo hablamos entre nosotros con respecto a lo mismo en un estudio de diseño. Sí, es así y te lo dije antes de otra forma. Yo estoy viendo que como yo hoy lo estoy usando, de una de las formas es, yo voy armando estructuras de respuestas y después voy cargando información en la medida que voy hablando e interactuando. Los abogados armaron estructuras de contrato, quiero que cumplan estas pautas, y después vienen los clientes y le cuentan los problemas que tienen, y esos problemas entienden cómo transicionarlos hacia un contrato y que se resuelva de forma tal que le solucionen los problemas, por así decirlo. Entonces, sí, totalmente. Y llevado a lo de diseño que ibas a decir, y te gano antes de que lo digas, eh, que sí, digamos, pude armar eso de que te dije un par de veces, de que el primer día que salió GPT, pude armar un programita sin saber programar, que me ayudaba a sectorizar el espacio de forma tal, digamos, de como Silvina lo quería, que era con ciertas estructuras, entonces yo pude geolocalizar el terreno, así como podría geolocalizar un campo, podía entender qué tipo de tierra tenía, cómo era la orientación del sol, y a partir de eso salite del diseño, pero te podés ir al aro, eh, puedes combinarlo con tu base de datos eh, y empezar a sacar nuevas conclusiones. Déjame que te diga, montado sobre el ejemplo que estás dando, que diga algo que la otra vez me impactó, charlando con mi amigo Patricio. Patricio me decía, si estos son los datos que la empresa maneja, no tenés una idea de la cantidad de datos que la empresa maneja y que no sabe que los está manejando. ¿Por qué te digo esto? Porque vos no sabías que manejabas la información de la geolocalización de un lote hasta que Lo hice. lo hiciste. Y resulta que sí manejabas esa. O sea, no, no fue magia el que vos pusiste geolocalizarlo y lo geolocalizó. Era información, eran datos que estaban presentes en tu red y vos no te dabas cuenta que los tenías Ujú. disponible. Bueno, eso a mí me dejó dado vuelta. Digo, ¿a qué se refiere con la cantidad de datos que sí manejamos y que no sabemos que los estamos manejando? Entonces, ¿cuál es la capacidad de relacionar datos que conozco con datos que no conozco o que no me doy cuenta que los estoy manejando, pero sí los estoy manejando? ¿Y qué tipo de información útil como apoyo a la toma de decisiones voy a lograr en calidad? O sea, creo que el margen de progreso es terrible y, y me sirve lo que vos estás diciendo de lo que hiciste casi como un divertimento Mm. simplemente por ver de qué se Sí, tal trataba. cual, fue para ver qué onda todo esto y salí Bien, con eso. pero manejaste datos que vos no sabías que manejabas, ¿no? Bueno, esto mismo es lo que creo que tal vez nos encontremos con la cantidad de información que se puede llegar a procesar y que simplemente nosotros no sabíamos que esto era así. ¿Por qué? Porque lo tenemos restringido a nuestra cabeza, a nuestra experiencia, y no al manejo de datos que es capaz de lograr un superprocesador, etcétera, ¿no? Em, pero vuelvo a lo mismo. A mí me parece que el tema o la propuesta es no estemos tan deslumbrados eh, por lo que es la tecnología, no nos propongamos ahora darle magnitud al hasta dónde la tecnología me puede ayudar. Saquemos la vista del encandilamiento que nos produce, digamos, ¿qué puedo hacer en la empresa? Metamos la mano sobre las palancas. Y está claro que todo va a ser un proceso de aprendizaje, porque vos, porque hace rato que venís metiendo cosas nosotros decimos GPT porque es la inteligencia artificial que usamos, hay otras, ¿no? Ujú. O usamos esa y podríamos haber usado otra. Listo, nos metimos ahí. Vos estás entrenando a tus GPT para que te ayuden en tu proceso de aprendizaje en la universidad. Bien. Entonces te vas metiendo y cada vez que ves algo, o sea, te empezaron a interesar temas que antes ni sabías que te interesaban, ¿no?
empezaste a mirar contenidos, videos de YouTube, buscar información al respecto de cómo hacer cosas que antes ni te habías planteado hacer. Antes agarrabas los apuntes así, te los comías Sí, y lo yendo a lo sabías más o lo concreto, sabías menos. Y yen- ahora empezás a ver cómo puedo hacer para que estos apuntes se relacionen con tal otra cosa y cómo le puedo pedir mejor que haga los ejercicios, de dónde relacionar ejercicios con respuestas y cosas que... yendo a lo concreto, una de las cosas que sí había probado, que tuve estadística, me lo llevé a la empresa de Silvina y quise mezclar los datos de Silvina con los ejercicios que me daban en, digamos, en estadística y dije, che, a ver cómo me lo podés aplicar acá, a ver como para entrenar la materia. Entonces vos decís, che, estaba haciendo la facu con GPT. Y digamos, me estoy llevando lo que realmente me interesa, porque ponele que lo haces o que no lo haces. Todo lo que vos aprendés, ponele que incluso te gustó, pero no lo seguís ejecutando, te lo vas a olvidar. Entonces, em, creo que es una herramienta piola como incluso eso, que te decía que puedo empezar a cruzar datos de una cosa, o sea, se pueden hacer relaciones que jamás nunca imaginaste. O sea, esto que te decía de que el primer día me puse a, quise hacer una relación muy boluda, pero dice, relacioname, no sé, la caja de un auto con las plantas de tal cosa. Y me hice una relación que dije, ¿y esto? O sea, está perfecto, pero ¿y esto? O sea, se puede relacionar y vos decís, llevándolo a la empresa, vos decís, estoy armando el flujo de ingresos de la empresa, por decir algo. Y si tenés información del calendario de todas las personas, vos decís, che, pero no tiene nada que ver, pero empezar a cruzar la data, porque dado que es texto generativo, que te sale con una cosa totalmente nueva, pues, yo, qué sé yo probando de esas cosas que vos decís, che, nada que ver, puedo empezar a sacar conclusiones piolas a partir de que te lo tira, che, esto nunca lo había visto así, pero la verdad que tiene una relación y está piola. Y a lo que quería ir es que vos hablabas de el tema del error y del costo de, pero yo vi que tirarte tardes y tardes paga terriblemente porque una vez que ya me armé este procesito, digamos, decir, che, no lo tengo que hacer nunca más. Y cada Bien, vez va mejorando. No me tengo que poner yo para que siga mejorando. Porque le puedo armar un proceso a este proceso para que se vaya mejorando. mirá, a mí me tocó trabajar en empresas que intentaron o que certificaron normas ISO 9001. Y esto de escribir procesos, esto de relacionar un proceso escrito con otro proceso escrito, relacionar quién lleva adelante este proceso, cuáles son las responsabilidades, las obligaciones, cuáles son las necesidades de eso, todo eso mezclado eh, en un laburo de certificación, es algo que se hace, es algo que se hace. Esto tal vez sea una nueva versión de lo mismo, es decir, las empresas pueden, no ya con la ambición de certificar una norma, sino con la ambición de tener un proceso que los distinga, que le agregue más valor. Entonces, vos te metés en ese, o sea, siempre fue trabajo escribir procesos. Y ahora encima es imaginar hasta dónde puedo, o sea, es crearlos, es imaginarlos y definirlos e implementarlos. Por eso vuelvo a la del líder. La del líder, Sí, la verdad es igual que es ingrata la del líder para este proceso. fíjate lo que yo te tiré antes. Yo te dije antes que, che, o sea, yo me armé un GPT que me ayuda a armar las estructuras que yo necesito para las tareas que yo necesito hacer. Entonces yo le voy contando mis problemas y le voy contando de, por ejemplo, quiero que de este podcast se terminen publicando notas en LinkedIn. Entonces tengo un GPT que me dice, bueno, para hacer eso tenés que hacer esto y esto. De todo esto, estas cosas las podés automatizar y estas las tenés que hacer vos. Por ejemplo, subir el video a YouTube, por decir algo. Eh, y me olvidé lo que te quiero decir es, podés armar algo para que a partir de lo que vos vas hablando, se te vayan armando los procesos en la empresa. Bien. Por eso es como que vale muchísimo la imaginación de qué es lo que querés hacer. Sí, pero esa imaginación a la cual vos te referís con cierta naturalidad es la imaginación que vos tenés hoy después de haber empezado de cero, decía, en un proceso de aprender, se nos coló un Sí, achinche, sí. bien agropecuario el ambiente, ¿eh?
Chincho verde, Dale. un día de frío ya se meten adentro de la casa. ¿Cómo es? Bueno, vamos. ¿Decías? Es que se me fue. Te dije que estaba armando, que yo me armé un GPT para armar procesos y que a partir de darle información y contarle mis problemas, solo me ejecutaba me Sí, yo te estructuraba. estaba tratando de decir que vos ya estás iniciado, estás con un camino recorrido, estás con algunos logros que ya podés dar cuenta de ellos y estás mejorando vos ya estás lanzado en el proceso, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa conmigo? Que esto de que son distintas inteligencias artificiales, que no todo es GPT, que hay otras que hacen exactamente lo mismo, pero no exactamente lo mismo. Hay otras que son más potentes en esto que en lo otro, que encima los equipos que yo tengo y no son los que más provecho le van a sacar porque te piden mucha computadora, se te hace lento, entonces lo que vos, no sé, no sé si eso que acabo de decir es tan así, pero imagino que en algún punto debe haber restricciones de hard también, o puede haberla. Yo me acuerdo de los primeros días que renegaba con ChatGPT porque era muy lento para mí. Yo le hacía una pregunta y hasta que me la respondía, y encima me la respondía y se cortaba el texto, no sabía cómo hacer para recuperar el texto, me generaba otra respuesta, ya no tenía más la primera que me parecía que había encarado bien. Bueno, cosas. Entonces, ¿a qué quiero ir? A que el empresario, al que tiene la visión, encima tiene el desafío de meterse en aguas que no maneja. Es un esfuerzo realmente grande el que estamos imaginando y nosotros conversando de que los empresarios deberían hacer o deberían proponerse iniciar o deberían formar equipos que le ayuden a iniciar. Conozco gente que se inició hace tiempo tal vez en todo esto con grandísimas expectativas de lo que le podía llegar a solucionar y bueno, uno, dos, tres problemas lo sacaron de foco en el objetivo de la empresa y entonces dejan de lado todo este proceso. Sí, pero ahí el problema es que, o sea, punto número uno, tenés que comprarle yo compré y hasta entregué los papeles de la casa. Eh, el tema es que cuando arrancás, a mí me pasó y seguro a todos les pasó. eh, Vamos a aclarar, yo no soy ningún experto, simplemente voy resolviendo mis problemas con eso. O sea, yo quiero resolver mis problemas con eso, no los quiero resolver yo. Lo que te quería decir es, siempre al principio vas a tener respuestas chotas. Es que vos ganes la habilidad de poder resolverlos con eso y que puedas, digamos, delegarlos con eso. Porque al principio vas a conseguir resultados chotos, porque tu habilidad es chota. O sea, es razonable que así sea. Eh, pero punto número uno, o sea, una vez que hayas comprado la idea, vas a arrancar y vas a decir, che, pero me está vendiendo la moto y esto al final es una cagada. Tenés que seguir, porque si no, Vos venís en una plataforma desde la cual mirás el mundo y llegaste a esta plataforma después de un arduo trabajo de superación y tenés hoy una empresa que tiene un buen nivel de eficiencia, tenés exigencias para esta empresa que opera en la plataforma X desde este lugar del mundo, eh, se permite pensar en excelencia más que en eficiencia y me decís, bájate de ahí y anda a otra plataforma en la cual no sabes cómo operar. Quizás te equivoques 10 veces antes de pegar tu primer hit y, y en el camino está la empresa, la viabilidad de la empresa, la generación de andate para riqueza, de atrás. valor. Mark Zuckerberg y todos esos, eh, digamos, hasta que armaron la empresa que tienen hoy, tuvieron muchísimo tiempo. Y yo creo que las empresas, o sea, ya te lo dije la otra vez, eh, creo que va a haber una computadora central, o sea, vos vas a entrenar una computadora central que tiene toda la data y después dije estructuras, pero tenés a ver, por un lado tenemos la información y por otro lado tenemos las estructuras que si le damos información pasan cosas, se ejecutan tareas, se ejecutan procesos. Si yo le digo, quiero sembrar en tal lado, que se siembra en tal lado, por así decirlo, de manera bien figurativa. Entonces, creo que las empresas van a ser distintas a lo que hoy es. Yo lo que creo es que el laburo que hoy haces con 100, el día de mañana, o sea, cada vez vas a ver más unicornios con 5 personas, a lo WhatsApp. Van a haber muchísimas tareas que
Y eso no quiere decir que tenés que despedir gente, porque justamente es la que te No, ayuda a chequear que todo esté bien, pero a lo que voy es, y me perdí porque te lo decía, pero me perdí. bueno, escúchame. El, todo esto a mí me está poniendo en una situación de pensar en si no se necesita, si no sería útil para la empresa generar un nuevo área que es I+D, asignarle recursos, plantearle objetivos, asignarle recursos, determinar responsables y que empiece a correr en forma no interna de la empresa desde el día número uno. Yo creo que el líder tampoco puede perder el foco de lo que hoy es su objetivo económico. La gestión del líder en la empresa hoy, pre-innovación, pre-adaptación al cambio, es fundamental. No veo cómo lo bajo al líder y lo pongo a liderar un proceso que de por sí acepta el error como, como punto de inicio. ¿Entendés? Me parece que ahí hay algo, un tipo de respuesta que no es habitual en la empresa, que va a haber que hacerlo habitual. Que, que tal vez, para como yo lo vengo pensando hasta acá, no digo que sea la solución, es generar un área de I+D que se ocupe específicamente de esto y que empiece a tomar pequeños segmentos de lo que es el quehacer de la empresa y que empiece a generar la cultura de que se pueden apoyar cambios en una tecnología que no es la habitual, que es innovadora y no sé, va por ahí. Para mí va por ahí, porque me está empezando a incomodar el efecto deslumbramiento Mm. y no quiero estar deslumbrado, quiero operar, quiero poner las manos en la palanca. Me parece que la empresa ya está. El otro día cuando hablábamos con Beto sobre lo que fue en su momento la irrupción de la siembra directa como una tecnología nueva que permitía hacer cambios y el tiempo que le dio a todas las empresas para adecuarse, para acomodarse, para probar si la siembra directa funcionaba bien o mal, si funcionaba mejor o no tan mejor, si en qué lugares era. Y se fue acomodando, se fue acomodando, se fue acomodando. Y las empresas lo hicieron eh, con cierto grado de normalidad. Si bien fue un cambio muy importante a nivel empresa, pero les dio el tiempo para acomodarse, porque estaba dentro de lo que habitualmente hacía. No de la misma forma, pero sí el tipo de actividad. Esto para mí es un desafío mayor. Yo no quiero quedarme mirando si la siembra directa anda o no anda. Quiero ir a la empresa y decir, che, ¿esto anda? Bueno, ¿qué hay que hacer? Y podemos sembrar más superficie. Lo mismo que se hizo aquella vez. Ahora, en los términos que se pueda llegar a definir la oportunidad de cambio que yo perciba y que me permita acceder al uso de tecnología, quiero ir ahí. Quiero decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces vuelvo a la idea que te estaba planteando recién. Me parece que tal vez para una empresa que funciona bien, el liderazgo de este tipo de, de, de gestión de cambio sea un liderazgo que no se pueda mentalmente compartir con el liderazgo que necesita la gestión diaria de la empresa. No sé si fui claro, pero Mencionaste I+D sí, y mencionaste que ya te cansaste de quedarte en el deslumbramiento de la tecnología. Me salió a pensar che, yo avancé porque tengo un costo de oportunidad mucho más chico que el que vos tenés. Digamos, o laburás, tenés una casa que mantener, yo no. Entonces, yo me meto. Total, ¿qué puedo perder? Eh, y llevándolo a la empresa, que mencionaste I+D, me salió a pensar, che, si yo esto directamente lo pongo en la empresa, que estamos exigidos, necesitamos un nivel de eficiencia alto, y que no podemos andar jodiendo con nada, que no haga el mejorar resultados. O sea, no puedo estar esperando un año para empezar a generar resultados con esto. Entonces, quizás sí sea una buena opción el hacerte una empresa que subsidies con la empresa más grandecita para empezar a probar todos estos procesos por afuera, porque si no, lo vas a matar rápido. yo creo que en el mundo de las, no sé si se llaman fintech o algo así, Sí, dale. en estos días, bueno, casualmente ayer o hoy veía un artículo de Gasperín
y el desafío y la mecha que le metió a todo el sistema digamos, del negocio que hacen los bancos, y no deja de ser, para usar la figura que vos tenías recién, no creo que sean tres gatos locos, pero sí que no es una estructura de varios bancos internacionales compitiendo contra Mercado Libre haciendo su negocio muy parecido, ¿no? Digamos, la eficiencia que logra esta empresa en traducir mismos beneficios o mayores beneficios para sus clientes es mucho mayor que la que logran los grandes bancos con semejantes estructuras. Entonces a mí no me da miedo, pero no puedo dejar de reconocer que lo que hoy es mi empresa súper bien estructurada, con sus procesos bien definidos, quizá termine siendo, digamos, un auto que resulta difícil de estacionar en una nueva playa de estacionamiento en la cual se dimensionan los espacios para autos mucho más ágiles, con mejor maniobrabilidad. Yo no puedo entrar con un Kaiser Carabela hoy a cualquier edificio. El Kaiser Carabela no sé si lo conoces, pero es No. un auto de otra época, muy grande y no doblaba. Eh, y hay otros autos que sí, que entran lo más bien, va, pum, pum y listo. Bueno, me parece eso de las empresas, digamos, que por ahí aparezcan empresas con nada de estructura y con poco para perder, se armen de un día para el otro y resulta que capitalizan eficiencias que la mía no está capacitada para utilizar, para usufructuar y bueno, no es por miedo, no es por miedo, no es una respuesta frente al espanto, reacciono. Para mí el desafío es frente a la oportunidad, reacciono. Sí, estaba pensando esto que decías. Uno, sí, es como que el tema de GPT o que, digamos, bajó ampliamente la barrera de entrada para poder acceder a IA. Y si encima tenés un montón de data en internet, o sea, antes estabas vos para procesar la data. Sí, están las computadoras, pero ahora directamente puedo preguntarme algo y que se vaya a colgar de los datos de la web y que me lo cruce con esta otra data que ya me lo cargué. Y eso quizás antes necesitabas una empresa grande para hacerlo, ahora no. Y eso es lo que te va a distinguir más que, no sé. Bien, el desafío vuelve a ser, y no quiero usar la imagen del deslumbramiento, el desafío vuelve a ser, pongamos las manos sobre la palanca. ¿Y pero cómo? So- Eso es liderazgo. La visión la tiene que tener el líder. No hay un camino sugerido. Si es un cambio de época, si es un cambio de época tan fuerte, aquí van a pasar cosas totalmente diferentes de las que podemos llegar a imaginar. Eso es un cambio de época. Aquí vamos a usar autos en vez de caballos para movernos. Aquí vamos a fabricar sillas con una máquina en vez de encargárselas a un artesano, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí vamos a hacer cosas que no imaginamos que se pueden llegar a hacer. Y eso es un cambio de época. No es otra cosa. Entonces, eh, la verdad es que no hay cultura de cómo afrontar un cambio de época. ¿Cómo la va a haber? Si son cosas que pasan cada tanto. Bueno, hoy estamos ahí. Esto es lo que yo percibo. Esto es lo que no percibo porque soy vivo, porque miro a los costados nada Mm. más y digo, miércoles, el hecho que yo esté en la agroempresa, que disfruta, digamos, de tener una velocidad distinta de adaptación a los cambios que otras empresas, las que esa velocidad es tirana, hoy estás y mañana desapareces. Bueno, el hecho que esté en esta industria no me da a mí más que la posibilidad de adecuarme, no me debe dar la posibilidad de dormirme. Me tengo que adecuar. Sí, digamos, me cuesta bajarlo lo agro porque la verdad no me metí a resolver temas ahí, pero sí lo hice en paisajismo y así como te conté lo de que el primer día me metí a que pude resolver la planificación de un espacio geolocalizando el terreno. Después la otra fue de que a partir de imágenes del jardín pelado de un cliente que se lo quería hacer, empecé a armar imágenes en 3D de cómo quería que quede el resultado final y se asemejaba mucho a los resultados que había generado Silvina para ese X cliente. Entonces decía, che, yo que no sé programar, que no sé de diseño, sé más o menos cómo piensa Silvina o qué estructura sigue, o a qué personajes de la industria toma los conceptos de, digamos. Entonces, por ejemplo, yendo al caso específico, dije, che, tomate los libros de este flaco, tomemos los parámetros que él usa para diseñar y diseñemos con eso.
Eh, y yo, ¿qué? 2 tardes, 3 tardes, armé eso, investigando un poquito, cuando recién arrancaba, mientras el estudio de paisajismo tarda 3 meses en resolver un proyecto. Está bien, no era un proyecto entregable, pero me pregunto, ¿cuánto tiempo gastan los empleados en resolver la planificación del jardín? ¿Y cuánto tiempo tardé yo? 10 minutos, porque simplemente el cliente viene, le carga las necesidades y ya tiene las respuestas. Es como lo que vos dijiste de los contratos de abogacía. O sea, fue eso y fue el primer día. Bien, te cuento. Mientras te escucho, viste, se me van apareciendo imágenes. El otro día, Quiero decir, andate al agro y va a pasar. Yo no sé por qué no me metí, pero estoy seguro que pasa si te pones a resolverlo. el otro día estaba viendo un, un podcast de Rosendo Grobo, Conversaciones, en la que habla con Luis Scola. Ujú. Recomendable para escuchar. Y a mí me disparó esto. Luis en un momento está hablando de, bueno, queremos salir campeones. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para salir campeones? Tenemos que ganar todos los partidos. Bien, ¿cómo hacemos para ganar todos los partidos? Y tenemos que hacer más puntos de los que no hacen, de los puntos que recibimos. Ah, bien, entonces, ¿qué hay que hacer para hacer más puntos? Tales cosas. ¿Qué hay que hacer para que no nos hagan puntos a nosotros? Tales otras. Ataque, defensa. Él iba desglosando como una especie de pirámide. El objetivo lo terminaba bajando a un pase, a un quién marca quién. Bueno, ¿cómo tenemos que pensar la empresa de ahora en más? Tal vez tiene que ver con esto. Che, identifiquemos distintas áreas de acción para tener una empresa altamente competitiva, que se destaque, que gane en la competencia, que pueda crecer. ¿Qué tengo que hacer? Tal vez haya actividades nuevas. Nosotros muchas veces decimos la participación de la empresa en las redes, generar una presencia en las redes que los distintos actores, sean propios del segmento, del área, del agronegocio, como también los consumidores, la gente empiecen a identificar que mi empresa hace las cosas por tal cosa. O sea, todo lo que es posicionamiento de marcas, tal vez no estaba entre las cosas y hoy quizás sea una herramienta de diferenciación poderosa en la cual podemos trabajar. Pero va a haber otra serie de procesos, los tradicionales, bueno, cómo hacemos la siembra. Estaba charlando hace poco con Nacho y me decía, nos propusieron digamos, un servicio de que es capaz de predecir los rindes lote por lote. Con información básica que le doy, me van a ir actualizando la predicción de rindes. Esto lo hacen habitualmente los ingenieros que recorren el campo, que ven cómo están los lotes, que hacen sus propias relaciones mentales y dicen, este lote va a rendir tanto si las cosas siguen así. Bien, pasado a un proceso que utilice inteligencia artificial y que relacione datos ciertos, medibles, con datos climáticos que capaz que nos exceden absolutamente, pero que están disponibles, con, no sé, índice verde, con, no sé, con cuestiones que puedan llegar a afinar mucho esa previsión de rindes. Entonces vos podrías tener semana a semana una actualización de los niveles de producción esperados. Y entonces también podrías tener una previsión de cobertura de toma de precios en función de los rindes actualizados. Y no vas a esperar que te digan todo, che, la soja viene para el miércoles y entonces vamos a tener muy poca. ¿Y qué previsiones hiciste? No, ya está. Ya la sequía pasó. Mm. Bueno, no quiero encontrar yo en esta conversación la perla que te distinga, pero digo, sí que empiezan a haber herramientas que vos por ahí podés terminar relacionando casi automáticamente datos medibles con previsión de rinde, con cobertura de precios, con toma de créditos, no sé, podés empezar a integrar un montón de cosas que hay gente que las hace mal o bien, mejor o peor, mucho más eficiente o no, que hay gente que no las hace. Hay gente que por ahí no se dio cuenta que realmente está en él poder hacerlas. ¿Por qué? Porque no tiene la estructura necesaria, pero si resulta que no hace falta tanta estructura, sino que lo que hace falta es tener el servicio organizado en un proceso, digamos, totalmente automatizado, bueno, a mí me parece que hay, no sé, yo me imagino, me pongo a imaginar y digo, hay un montón de áreas posibles. No todo es un dron en la agroempresa, un dron que saca fotos
o una máquina cosechadora que me da el mapa de rinde y con eso ajusto la densidad de siembra en maíz. Me parece que eso es, digamos, el embrión siquiera. Hay mucha potencialidad y está muy cerca y ya está. El tema es meter mano ahora, liderazgo. Con eso que dijiste el dron me salió a pensar, em, así como tenés GPT-4o, podés filmar y a partir de filmar ve lo que estás viendo y podés hacerle preguntas, identifica las cosas y te responde. Pensé que podrías conectar ese dron que revise los cultivos y en base a cómo estén los cultivos, podría ajustarse al flujo de caja futuro que podés prever. Bien, hoy, hoy hay empresas que hacen volar un dron, mejor dicho, transportan una serie de levantadores de indicadores a partir de cultivos, pasan por encima de parcelas. O sea, estoy hablando de lo que hace hoy la industria de la genética vegetal. Ha ganado una capacidad de observación, de procesamiento de datos y, en definitiva, una velocidad en los procesos de selección natural eh, infernal, infernal. Todo eso está, no es que hay que esperar que, no lo tendrá la empresa agro común y corriente, pero ya existe, entonces meter manos en las palancas y empezar a ver, bueno, yo puedo hacer esto que estabas diciendo vos, puedo tener la capacidad de observar lo que hoy no puedo observar, tengo que ir hasta el lote, qué sé yo qué, tengo que ver si no me pican los mosquitos, si no llovió, si, no sé, cosas, puedo empezar a y registrar mucho más de lo que yo puedo llegar a ver, registrarlo y procesarlo en un conjunto de datos y empezar a sacar información útil para la toma de decisiones. Respuesta sí, pero insisto, a mí me parece que toda la parte técnica, sin dudas, se va a beneficiar. Pero me seduce particularmente la idea de que la empresa es la que se va a beneficiar. Y no que vamos a hacer lo mismo con mucho más chiches. Yo creo que vamos a hacer un montón de cosas nuevas. Yo creo que vamos a poder generar valor en unas áreas que ni siquiera nos damos cuenta que podemos generar. Y si voy a un productor pequeño de esta zona que termina de cosechar, mandó todos los camiones a la cooperativa, pasa por la cooperativa, ve cuántos kilos tiene, divide por el número de hectáreas que sembró, sabe cuánto le rindió. Una vez que sabe cuántas toneladas tiene, empieza a vender de apuchos de acuerdo a las necesidades de la semana. Digo, esta persona puede llegar a tener tantísimos beneficios y progresos al poder utilizar la información de forma diferente. ¿Sí? Entonces, no es para las grandes empresas solamente, es para todos. El tema es meterse. El tema es un día plantearse, quiero hacerlo, y estar dispuesto o bien a desdoblar mi cabeza como líder, o bien a compartir el liderazgo de este proceso con alguien.